Ella era una huérfana que, sin pensarlo dos veces, decidió ayudar a un apache que había quedado atrapado. Pero lo que ocurrió 5 días después, cuando toda la tribu vino por ella, cambió su destino para siempre. Quédate hasta el final para conocer toda la verdad. Y no olvides suscribirte al canal para más historias impactantes. Año 1724. El desierto de San Miguel ardía bajo un cielo implacable, y el viento, al levantar la arena, cortaba la piel como diminutas cuchillas. En su silencio absoluto, cualquier sonido parecía un trueno lejano. María avanzaba lentamente, con pasos medidos y hombros ligeramente inclinados hacia adelante, como si el propio peso del sol quisiera empujarla hacia el suelo. Tenía apenas 16 años, y, aunque su juventud aún podía adivinarse en los rasgos finos de su rostro, el hambre, el trabajo duro y la soledad habían esculpido en ella una expresión de madurez temprana que pocas veces abandonaba. Su cabello oscuro, recogido de manera descuidada con una cinta gastada, dejaba escapar mechones que el viento jugaba a enredar y desordenar. Vestía un vestido de algodón áspero, desteñido por el sol y remendado en tantas ocasiones que cada puntada parecía una cicatriz de tela. En el asentamiento donde vivía, a la muchacha se la conocía como la sin apellido, un apodo que arrastraba como una marca invisible desde que quedó huérfana a los 8 años, después de que una fiebre implacable se llevara a sus padres. No tenía familia, ni casa propia, y sobrevivía haciendo trabajos ocasionales para cualquiera que quisiera pagarle con unas monedas, un pedazo de pan, o, si había suerte, un lugar donde dormir bajo techo. Algunos la trataban con indiferencia, otros con una condescendencia que dolía más que cualquier insulto, y no faltaban quienes, al verla pasar, bajaban la voz para murmurar historias inventadas sobre su origen, como si su mera existencia recordara una desgracia que preferían olvidar. Aquel día, mientras atravesaba a pie una llanura reseca cargando una bolsa de maíz sobre el hombro, sus ojos, acostumbrados a leer el paisaje como quien lee un libro, detectaron algo que rompía la monotonía de la tierra y las piedras. Una silueta, un bulto que no pertenecía al orden natural del lugar. La curiosidad se mezcló de inmediato con una sensación instintiva de alerta, esa que nace en quienes han aprendido a sobrevivir midiendo cada paso y cada mirada. Se acercó despacio, al principio con cautela, pero conforme sus ojos distinguieron mejor la figura, sus pies se movieron más rápido, impulsados por algo que todavía no podía nombrar. Entre dos rocas, medio oculto por matorrales secos, yacía un joven con las muñecas atadas por gruesas cuerdas que se habían clavado tan profundamente en la carne que habían abierto surcos oscuros y húmedos. Su respiración era irregular, con ese sonido grave que deja el esfuerzo de resistir durante horas al calor y la sed. Tenía la piel curtida, el rostro marcado por una fina capa de polvo y sangre seca, y un cabello negro que caía en mechones sobre sus hombros, enredado y cubierto de arena. Sus ojos, cuando se abrieron y se fijaron en ella, no transmitieron súplica ni debilidad, sino una mezcla de orgullo, desconfianza y una fuerza contenida que parecía a punto de estallar. No te acerques. Su voz, áspera y quebrada, sonó más como un último acto de defensa que como una amenaza real. Pero María, que conocía demasiado bien lo que era que otros se alejaran de ti en los momentos en que más necesitabas ayuda, no se detuvo. Sintió el latido en sus sienes, el peso de la decisión creciendo dentro de ella, y se arrodilló junto a él. Del cinturón sacó un cuchillo de hoja corta, y con manos firmes pero movimientos rápidos, comenzó a cortar las cuerdas que lo mantenían prisionero. La fibra cedió poco a poco, liberando un olor metálico a sangre que el aire caliente llevó directamente a su nariz. Cuando las cuerdas finalmente cayeron, el joven reaccionó con un movimiento brusco, incorporándose como si temiera un ataque. Era más alto de lo que había parecido en el suelo, con hombros anchos y una postura que, incluso herido, proyectaba fuerza. No dijo gracias,
pero su mirada se quedó fija en ella con una intensidad que María sintió como un peso físico sobre el pecho. En sus ojos había algo más que reconocimiento. Había una promesa muda, y quizás también una advertencia velada. El viento, que hasta entonces había jugado con la arena, se detuvo de pronto, como si la propia tierra quisiera retener el momento. María no lo sabía, pero en ese instante, al liberar a aquel joven, que más tarde se presentaría como Ashki, había movido una pieza invisible en el delicado y peligroso equilibrio entre los colonos y las tribus navajo. Una pieza que, una vez desplazada, no podía volver a su sitio. 5 días después, cuando el estruendo de tambores y el galope de decenas de caballos hicieran temblar las paredes del asentamiento, comprendería que aquel gesto de compasión no había pasado inadvertido, y que todo el peso de una tribu entera estaba ahora sobre sus hombros. 5 días después del encuentro en la llanura, el amanecer llegó sin la suavidad habitual que traen las primeras luces. La aldea se despertó envuelta en un silencio extraño, uno de esos silencios que no son ausencia de sonido, sino la antesala de algo que se aproxima. El aire parecía más denso, más pesado, como si cada respiración requiriera un esfuerzo adicional. Los pájaros no cantaban, y hasta los perros callejeros se mantenían agazapados, con las orejas erguidas y el hocico apuntando hacia el horizonte. Fue entonces cuando comenzaron a oírse. Primero, muy lejos, como un murmullo grave que apenas se distinguía del viento. Después, más nítidos, más profundos, marcando un compás constante que resonaba en el pecho de todos. Tambores. El sonido se repetía, monótono y firme, como el latido de un corazón gigantesco que se acercaba. Cada golpe traía consigo un temblor en el suelo, un pequeño estremecimiento que hacía vibrar las ventanas y que se propagaba por las tablas del suelo hasta los pies de quienes esperaban tras las puertas. En la calle principal, los pocos madrugadores que salieron a ver lo que ocurría se quedaron inmóviles, incapaces de apartar la vista de la línea lejana en el horizonte. Allí, entre la bruma del calor, comenzaron a definirse figuras a caballo. Primero, manchas oscuras en movimiento. Luego, siluetas armadas con lanzas, arcos y escudos adornados con plumas que el sol hacía brillar como fuego. Eran decenas, quizá más de un centenar, y venían en formación, avanzando con una precisión que hablaba de disciplina y propósito. María, que estaba en el patio trasero de la pequeña casa donde ayudaba a una viuda a cambio de comida, escuchó el rumor y se acercó a la entrada para mirar. En cuanto vio el movimiento en la distancia, un escalofrío le recorrió la espalda. No necesitó preguntar quiénes eran. Lo supo en el instante en que reconoció la silueta que encabezaba el grupo. Era él, Ashki, el joven navajo al que había liberado de las cuerdas 5 días antes. Su presencia era inconfundible. Montaba un caballo oscuro que parecía una extensión de su propio cuerpo, y en su postura erguida había un aire de mando que no dejaba lugar a dudas. No era un simple guerrero, era alguien con autoridad dentro de su pueblo. Llevaba el torso cruzado por una banda de cuero adornada con cuentas y colgantes de hueso, y su cabello, ahora limpio y trenzado, se agitaba con el viento. Su mirada, fija y directa, estaba clavada en la aldea como si nada más existiera en el mundo. A medida que la tribu se acercaba, los aldeanos comenzaron a salir de sus casas, unos con miedo, otros con curiosidad, todos en silencio. Los murmullos se convirtieron en un murmullo creciente, un susurro que viajaba de boca en boca mientras las miradas se iban posando, poco a poco, en una sola persona, María. El gesto de algunos era de incomprensión, el de otros de abierta sospecha, y no faltaban los que, al verla, fruncían el ceño como si de pronto encajara en una historia que preferirían no creer. Ella sintió el peso de esas miradas, como si fueran piedras arrojadas contra su pecho. No entendía por qué Ashki estaba allí, ni qué pretendía al llegar con toda su gente, pero algo en su forma de mirar la hacía sentir que, de algún modo,
todo aquello tenía que ver con lo que había hecho en la llanura. Y aunque no había forma de saberlo con certeza, una parte de ella, la que había aprendido a leer los silencios y los gestos, sospechaba que la decisión de cortar aquellas cuerdas había iniciado algo mucho más grande que un simple acto de ayuda. Cuando los primeros caballos pisaron el límite del asentamiento, los tambores cesaron. El silencio que siguió fue incluso más denso que el anterior, cargado de expectación y miedo. Ashki desmontó despacio, sin apartar la vista de María, y a su alrededor, los guerreros navajos se abrieron en semicírculo, como si estuvieran preparando el escenario para algo que nadie en aquel lugar olvidaría jamás. Ashki permaneció inmóvil unos instantes, estudiando la aldea, como quien observa un terreno antes de decidir si es seguro pisarlo. El sol, todavía bajo, bañaba su rostro con una luz dorada que resaltaba la firmeza de sus facciones y el brillo metálico de los adornos en su pecho. A su espalda, los guerreros mantenían las riendas de sus caballos tensas, con los animales resoplando y marcando el suelo seco con sus cascos, mientras el semicírculo se cerraba lentamente, no en señal de amenaza directa, sino como un gesto de control absoluto sobre lo que estaba por suceder. El murmullo entre los aldeanos creció, mezclando miedo, sospecha y una curiosidad ansiosa que hacía que las miradas se cruzaran, intentando leer en los rostros ajenos algún indicio de lo que vendría. Los niños se escondieron tras las faldas de sus madres. Los hombres se agruparon cerca de las entradas de las casas, algunos con las manos en las herramientas que podían servir de armas, otros simplemente con los brazos cruzados, conteniendo la respiración. María sintió como un calor distinto al del sol se le acumulaba en la nuca y bajaba por su espalda, una mezcla de vergüenza por ser el centro de tantas miradas y una alerta interior que le decía que no tenía control sobre lo que estaba por venir. Ashki avanzó despacio, sus pasos firmes y calculados, cada uno resonando en el silencio que había impuesto su llegada. Se detuvo frente a ella, tan cerca que María pudo ver las pequeñas cicatrices que le cruzaban el rostro, y que imaginó serían marcas de antiguas batallas. Sus ojos, oscuros como la obsidiana, no parpadearon mientras la observaban, y en ese contacto había algo que iba más allá de la gratitud. Era un reconocimiento solemne, como si estuviera mirándola no solo como a una persona, sino como a una pieza esencial de un acontecimiento que había comenzado mucho antes de que ella lo supiera. «Tú me liberaste», dijo finalmente, con una voz grave que se proyectó más allá de donde él se encontraba, de modo que todos en la plaza pudieron escucharlo. «Y en mi pueblo, quien salva una vida se convierte en parte de ella». El silencio se volvió más pesado, si es que eso era posible. Algunos aldeanos intercambiaron miradas rápidas, intentando descifrar el significado de aquellas palabras. María sintió que la tierra bajo sus pies se volvía inestable, porque, aunque no entendía completamente la costumbre que él mencionaba, presentía que implicaba algo que podría cambiar su vida de manera irreversible. Ashki dio un paso más cerca, reduciendo aún más la distancia entre ambos, y alzó ligeramente la barbilla como si estuviera proclamando algo que no admitía réplica. «He venido con mi gente para llevarte conmigo». El murmullo que recorrió la plaza fue como una oleada que choca contra las rocas. Voces susurrando, respiraciones agitadas, manos que se tensaban sobre los mangos de las herramientas. María sintió que el mundo se encogía hasta quedar reducido a él, a sus palabras, y a las decenas de ojos que los rodeaban. En su mente, los recuerdos del día en la llanura se mezclaron con un presentimiento oscuro. No se trataba solo de un gesto de gratitud, sino de algo mucho más grande, más complejo y posiblemente más peligroso de lo que jamás habría imaginado. Ella abrió la boca para hablar, pero su voz murió antes de salir. No había palabras para detener a un hombre que, acompañado por toda su tribu, declaraba públicamente que su destino estaba ligado al tuyo. Ashki, sin apartar la mirada de ella,
Extendió un brazo y señaló la línea de jinetes detrás de él. Ellos han venido para testificarlo, continuó. En nuestras costumbres, un acto de vida no se olvida ni se paga con monedas. Se honra, y he venido a cumplir con ese honor. La aldea entera parecía contener el aliento. La viuda con la que María trabajaba se llevó una mano al pecho. Un hombre mayor negó con la cabeza en un gesto que mezclaba advertencia y resignación. María, sin moverse, sintió que cada palabra de Ashki la arrastraba hacia un punto de no retorno, un lugar del que, una vez alcanzado, no podría volver al mundo que había conocido hasta entonces. Y aunque todavía no lo sabía, la elección que estaba a punto de hacer marcaría no solo su destino, sino el de todos los que la rodeaban. El eco de las palabras de Ashki aún flotaba en el aire cuando el anciano Caleb, uno de los hombres más respetados del asentamiento, avanzó lentamente desde la primera fila de curiosos. Su caminar era pausado, no por debilidad, sino por la deliberada intención de cada paso, como si con ello quisiera imponer un ritmo más lento a los acontecimientos y dar tiempo a todos para pensar antes de que algo irreparable sucediera. Tenía el rostro surcado por arrugas profundas, los ojos claros que parecían ver más allá de la superficie de las cosas, y en sus manos, nudosas como raíces, sostenía el bastón que había usado durante décadas, no solo para apoyarse, sino para marcar autoridad en momentos de disputa. Ashki de la gente Diné, dijo el anciano con voz grave, que no necesitaba elevarse para ser escuchada. Tus palabras pesan como la piedra, pero el camino que has recorrido hasta aquí no ha sido limpio. El joven navajo no se movió, pero sus ojos se entornaron ligeramente. Un gesto sutil que en otro hombre podría pasar por simple incomodidad, pero que en él parecía la señal de un guerrero midiendo la distancia entre él y un enemigo. No he venido a discutir las rutas que tomé, respondió Ashki, con un tono que no era arrogante, pero sí tan firme como el filo de una hoja. He venido a reclamar lo que el desierto me ha dado. Caleb apretó el bastón con fuerza, y sus nudillos se pusieron blancos. No es el desierto quien decide quién se queda y quién se va de esta aldea. Aquí hay leyes, y esas leyes no reconocen tus costumbres. Esta muchacha pertenece a nuestra comunidad, y su vida está bajo nuestra protección. Un murmullo de aprobación recorrió a algunos aldeanos, pero fue breve. Los guerreros navajo, aún sobre sus caballos, no se movieron, pero su sola presencia parecía hacer que el aire se tensara, como si cada respiración de los presentes fuera un riesgo calculado. María permanecía inmóvil, sintiendo que las palabras de ambos hombres se lanzaban como flechas por encima de su cabeza, cada una cargada de una verdad distinta, cada una reclamando un pedazo de su destino. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza, y mientras observaba la firmeza de Ashki y la obstinación de Caleb, comenzó a darse cuenta de que esta no era una simple disputa por una persona. Había algo más profundo, algo que se remontaba a conflictos pasados que ella desconocía. Caleb, intervino finalmente, con voz baja, como si temiera romper el equilibrio precario del momento. ¿Por qué se habla como si yo no estuviera aquí? El anciano la miró, y en sus ojos había algo más que preocupación. Era una mezcla de lástima y advertencia, como si quisiera protegerla, pero también supiera que había verdades imposibles de ocultar por más tiempo. Porque, María dijo finalmente, cuando encontraste a este hombre en la llanura, no encontraste solo a un prisionero, encontraste a un fugitivo que había escapado de una trampa tejida por nuestras manos y las de nuestros aliados. Un silencio helado recorrió la plaza. La mirada de Ashki se endureció como piedra. No era una trampa, corrigió con un tono bajo, pero cargado de veneno. Era una ejecución disfrazada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo espeso, y María sintió que el suelo bajo sus pies se convertía en arena movediza. Si lo que decía Ashki era cierto, entonces su acto de compasión no había sido una simple ayuda. Había roto un pacto, había desafiado una alianza, y ahora, las consecuencias de aquello estaban frente a ella,
encarnadas en la figura imponente del joven navajo y en la fila de guerreros que lo respaldaban. Caleb clavó el bastón en el suelo, haciendo que el golpe seco resonara en la plaza. Sea lo que sea que busques, Ashki, no encontrarás sumisión aquí. El joven navajo dio un paso hacia él, no en gesto de agresión, sino de desafío. No busco sumisión, replicó. Busco que ella venga conmigo, y si lo que tú llamas leyes intentan impedirlo, entonces veremos si son tan firmes como dices. El aire se volvió insoportablemente denso, y en los ojos de todos estaba la misma pregunta. ¿Acabaría esto en palabras o en sangre? El momento en que Ashki y Caleb parecían medir sus fuerzas con palabras que podían convertirse en armas, fue interrumpido por un sonido distinto al de las voces humanas. Un leve cascabeleo metálico, acompasado con el paso lento de un caballo viejo, cortó el silencio. Entre las filas de guerreros navajo, avanzó un anciano de piel curtida como cuero viejo, cubierto por un manto de piel de ciervo, cuyas costuras estaban adornadas con cuentas de colores y plumas de ave sagrada. El cabello, blanco como la ceniza, caía en trenzas largas hasta el pecho, y sus manos, aunque temblorosas por la edad, se movían con una delicadeza ceremoniosa, como si cada gesto tuviera un significado ritual. Sus ojos, sin embargo, eran lo más desconcertante. De un ámbar tan intenso que parecía reflejar luz propia, miraban con la calma de quien ha visto demasiadas estaciones y batallas para dejarse impresionar por la tensión de un instante. Llevaba colgando del cuello un pequeño amuleto de piedra negra pulida, y cuando el caballo se detuvo, lo tomó con los dedos y lo sostuvo frente a sí, como quien se dispone a pronunciar una verdad que no admite réplica. Esta muchacha dijo, y su voz, aunque baja, se extendió como si el viento la llevara a cada oído presente, no es del todo vuestra ni del todo nuestra. El murmullo de la plaza se agitó como las ramas secas ante una ráfaga de viento. María sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Quiso preguntar, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. El anciano continuó, manteniendo la mirada fija en ella, como si atravesara su piel y su carne, para llegar directamente al lugar donde se guardan las memorias más antiguas. Cuando la encontrasteis huérfana, prosiguió, no venía sola. Venía con una mujer moribunda que llevaba en sus manos este mismo amuleto. Levantó el colgante para que todos lo vieran, y la piedra negra brilló bajo la luz del sol como si absorbiera y devolviera un destello profundo. Esa mujer, dijo el anciano, y aquí su voz adquirió un tono que parecía cargar siglos de historias, no era tu madre, pero era de nuestra sangre. Era mi hija. Un silencio pesado cayó sobre la plaza. Los aldeanos se miraban entre sí, tratando de encajar esa revelación con la imagen que tenían de María, la muchacha sin apellido, la que trabajaba para sobrevivir, la que había aparecido un día en el pueblo, sin más explicación que la de una tragedia en el camino. Caleb apretó los labios, como si aquella verdad fuera un golpe que ya conocía, pero que había esperado no escuchar nunca en voz alta. Ashki, por su parte, inclinó apenas la cabeza en un gesto de respeto hacia el anciano, pero sus ojos seguían clavados en María, como si ahora la viera de un modo distinto, más cercano, y al mismo tiempo, más inevitable. María dio un paso atrás, sintiendo que el suelo le fallaba. No recordaba mucho de los días antes de llegar al asentamiento, solo imágenes sueltas, un cielo cubierto de nubes oscuras, el olor del humo, la sensación de unas manos cálidas que la sujetaban, y una voz femenina que susurraba palabras en una lengua que entonces no entendía. Ahora, esas imágenes volvían con fuerza, como fragmentos de un sueño que de pronto empezaban a tener sentido. El anciano volvió a guardar el amuleto bajo su manto, y miró a Caleb con la calma de quien ha cumplido su deber. No he venido a discutir vuestras leyes, sino a recordar que hay lazos que van más allá de ellas. Y esta muchacha, sangre de mi sangre, no es ajena a mi pueblo. Las palabras quedaron flotando en el aire, densas y definitivas. Por primera vez desde que comenzó la confrontación, Caleb bajó la vista
como si buscara una respuesta que no encontraba. Los aldeanos, divididos entre la sorpresa y el desconcierto, se apartaban ligeramente de María, como si su sola presencia hubiera cambiado de peso, de significado. María sintió entonces que su mundo, ese frágil equilibrio de rutinas y rostros conocidos, acababa de fracturarse. Y aunque parte de ella quería huir de la plaza, de las miradas y de las preguntas, otra parte, una voz muy tenue en su interior, empezaba a preguntarse si, después de todo, no había llegado la hora de descubrir quién era en realidad. El eco de las palabras del anciano todavía vibraba en la plaza cuando las reacciones comenzaron a brotar como si alguien hubiera abierto una compuerta. No fueron gritos inmediatos, sino un murmullo áspero y creciente, una corriente subterránea de opiniones que empezaba a dividir a la gente en dos bandos visibles. Unos, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, murmuraban que si la muchacha tenía sangre navajo, entonces lo correcto sería dejarla ir con su pueblo, pues de lo contrario se arriesgaban a traer desgracias al asentamiento. Otros, más cercanos a Caleb, argumentaban que la sangre no determinaba la lealtad, y que María, criada entre ellos desde niña, era parte de la comunidad y debía quedarse bajo sus leyes y su protección. El aire, cargado ya de calor, adquirió un espesor incómodo, como si las palabras dichas en voz baja fueran humo que se acumulaba, enredándose entre los cuerpos y dificultando la respiración. María, atrapada en el centro de aquel círculo de miradas y juicios, sentía cómo la distancia entre unos y otros se reducía, no solo en pasos, sino en intenciones, como si en cualquier momento las manos pudieran pasar de señalar a empujar, y las voces de discutir a gritar. Ashki, que había permanecido inmóvil tras la revelación del anciano, dio un paso al frente con la serenidad de quien sabe que el momento es propicio para tomar el control. Sus ojos recorrieron a la multitud, no como un extraño que pide permiso, sino como un líder que mide a su audiencia antes de hablar. «Me escuchasteis decir que fui atrapado injustamente», comenzó, su voz grave, sin prisa, pero con un peso que hacía que cada palabra se asentara como piedra sobre la tierra. «Lo que no os dije es quién tendió la trampa». El murmullo se detuvo casi al instante, como si las gargantas se hubieran cerrado por el impulso natural de escuchar aquello que promete cambiarlo todo. «No fueron hombres de paso, ni cazadores de otras tierras», continuó. «Fue uno de los vuestros, un hombre de este mismo asentamiento». El golpe de sus palabras fue invisible, pero se sintió en los gestos. Un par de miradas rápidas entre vecinos, un suspiro contenido, una mujer que bajó los ojos de inmediato, como si temiera que la adivinaran cómplice. Caleb apretó el bastón con tanta fuerza que los tendones de su mano se tensaron como cuerdas. «Mientes», dijo el anciano colono, aunque la firmeza de su voz tenía una fisura casi imperceptible. «No hay razón para que uno de los nuestros hiciera tal cosa». Ashki lo miró largo rato antes de responder, como si le diera la oportunidad de retirarse de esa negación. «¿No la hay?», preguntó, dejando que la frase quedara flotando. «Tal vez no la hay para ti, pero sí para quien teme que la verdad sobre ciertas tierras y ciertos acuerdos salga a la luz». Los aldeanos intercambiaban miradas cada vez más inquietas. María, sin entender del todo el trasfondo, percibió, sin embargo, que había algo más que viejas tensiones tribales en ese conflicto. Había un secreto que tocaba directamente a las tierras y al poder en la región, y que de alguna manera estaba relacionado con el destino de Ashki y ahora con el suyo. El anciano navajo, que había permanecido en silencio desde su revelación, avanzó unos pasos hasta situarse junto a Ashki, y su sola presencia parecía reforzar las palabras del joven. «No hemos venido a declarar la guerra», dijo el viejo, «pero si esta muchacha se queda aquí, quedará atrapada entre verdades que intentarán usarla como arma, y nosotros no entregamos a nuestra sangre para que sea usada contra nosotros». Un silencio espeso, como el momento justo antes de la tormenta, cayó sobre la plaza. Los aldeanos que defendían que María debía quedarse parecían cada vez menos seguros,
y los que opinaban que debía irse comenzaban a apartarse, como si temieran estar demasiado cerca cuando la decisión final se tomara. María sintió entonces que las opciones que creía tener se reducían. No podía simplemente dar la espalda a lo que Ashki decía, pero tampoco podía ignorar que, de seguirlo, se alejaba para siempre de todo lo que conocía. Sin embargo, en el brillo inquebrantable de sus ojos, percibió que él no venía a pedirle que se marchara, sino a advertirle de que, tarde o temprano, el conflicto la alcanzaría, estuviera donde estuviera. Y lo peor de todo era que, en el fondo, sabía que tenía razón. El silencio que había caído sobre la plaza no era un vacío pasivo, sino una quietud cargada, como el aire antes de que el relámpago rompa la noche. La multitud permanecía inmóvil, atrapada en un estado extraño de expectación y miedo, cuando un crujido seco, apenas perceptible entre el murmullo del viento, hizo que algunas cabezas se giraran de golpe. Era el sonido de madera tensándose, el que produce un arco cuando la cuerda se estira hasta el límite. Entre los aldeanos, un hombre de complexión robusta, con el rostro enrojecido por el sol y por algo más profundo, un odio antiguo que no necesita justificación inmediata, emergió con pasos pesados y la mirada fija en Ashki. En sus manos sostenía un arco largo, la flecha ya encajada, el brazo extendido y firme, apuntando sin titubeo al pecho del joven navajo. Su respiración era agitada, pero no por esfuerzo físico. Era el aliento de alguien que ha tomado una decisión irrevocable y que no necesita el permiso de nadie para llevarla a cabo. «Mentiroso», rugió, y su voz, cargada de furia, atravesó el aire como un golpe. «Vienes aquí con tus historias y tus amenazas, pero todos sabemos que tu gente ha saqueado nuestras tierras y asesinado a nuestros hombres. No engañarás a nadie, y no permitiré que te lleves a la muchacha». El grito fue suficiente para que varios aldeanos retrocedieran, como si el solo hecho de ponerse en el campo de visión entre el arco y su objetivo los convirtiera en blancos involuntarios. Los guerreros navajos, sin embargo, reaccionaron de forma muy distinta. Un movimiento casi sincronizado los hizo bajar las lanzas y tensar sus arcos, apuntando a distintos puntos de la multitud, no en un ataque, sino en un claro mensaje de que cualquier agresión sería respondida con una fuerza devastadora. Ashki, en cambio, no se movió, ni siquiera parpadeó. Permaneció erguido, con la mirada fija en el hombre que lo apuntaba, como si en aquel momento no existiera nada más que esa línea invisible entre la punta de la flecha y su corazón. No había miedo en su expresión, sino algo más inquietante. Una calma que parecía decir que no era la primera vez que se encontraba frente a la muerte. María sintió que el mundo se contraía a un punto diminuto, a la tensión en la cuerda del arco, a la respiración del hombre, al leve parpadeo de Ashki. Su propio pulso golpeaba en sus oídos como un tambor apresurado, y, sin pensar demasiado, dio un paso al frente, rompiendo el círculo que hasta ese momento la mantenía como espectadora. «Basta». Su voz resonó con más fuerza de la que ella misma esperaba, cortando el murmullo y obligando a más de uno a girarse hacia ella. El hombre que apuntaba a Ashki no bajó el arco, pero su mirada se desvió un instante hacia María, como si no pudiera creer que la muchacha, que hasta hace unos días apenas era una sombra silenciosa en el asentamiento, tuviera ahora el valor o la imprudencia de interponerse. «¿Acaso lo defiendes?», escupió con desprecio. «¿A él, antes que a tu propia gente?». María sintió el peso de decenas de ojos sobre ella, algunos llenos de desconcierto, otros de juicio abierto. Tragó saliva, pero no retrocedió. «Defiendo que no mates a alguien delante de todos como un cobarde», respondió, y aunque su voz temblaba, cada palabra salió como un golpe. Por un instante, el tiempo pareció suspendido. La cuerda del arco seguía tensa, las manos de los guerreros navajo firmes sobre sus armas, y el aire, denso como aceite, esperaba el más mínimo movimiento para arder. Entonces, el anciano navajo habló,
y su voz, suave pero cargada de autoridad, atravesó la tensión como una hoja afilada. Si disparas esa flecha, hombre de esta aldea, no solo herirás a un guerrero, herirás un pacto que aún podría salvarse. El arquero apretó los dientes. Los músculos de sus brazos temblaron con el esfuerzo de sostener la tensión, y por un momento pareció que lo haría, que lanzaría la flecha y dejaría que el caos se desatara. Pero algo en la mirada inquebrantable de Ashki y en la postura imperturbable de los guerreros le hizo vacilar. Lentamente, con un gesto cargado de frustración, bajó el arco y dejó que la cuerda se destensara, aunque no apartó su mirada de él. El peligro inmediato había pasado, pero el equilibrio era más frágil que nunca. La chispa no había encendido el incendio, pero la leña seguía seca y lista para arder. María sabía que esa tregua momentánea no duraría, y que la próxima vez que alguien apuntara un arma, quizá no habría tiempo para palabras. La tensión que había llenado la plaza, aún caliente como hierro recién forjado, se trasladó hacia el interior de la vieja sala comunal, una construcción de adobe con vigas oscuras en el techo y paredes que guardaban el eco de generaciones de disputas, acuerdos y juramentos. Allí, entre mesas pesadas de madera y bancos que crujían al mínimo movimiento, se reunieron los hombres y mujeres con voz en la aldea, junto con el anciano navajo, Ashki, y dos de sus guerreros más cercanos. El resto de la tribu esperaba fuera, formando un muro vivo de vigilantes que, aunque silenciosos, hacían sentir su presencia como una presión constante contra cada ventana y cada puerta. El ambiente en la sala era sofocante, no solo por el calor atrapado en las paredes, sino por la densidad de las miradas cruzadas y el peso invisible de lo que estaba en juego. Caleb ocupaba el extremo de la mesa, su bastón apoyado contra la madera y las manos entrelazadas como si quisiera sujetar con ellas la poca estabilidad que quedaba. A su derecha, el herrero del pueblo, un hombre corpulento de voz grave, murmuraba su desaprobación en intervalos cortos pero cargados de intención. A la izquierda, la viuda con la que María trabajaba mantenía una postura rígida, los dedos enredados en su falda, como si sostuvieran un nudo invisible que no se atrevía a soltar. Ashki se mantenía de pie, sin tomar asiento, con la espalda recta y las manos relajadas a los costados, pero con esa tensión contenida que hacía que cualquier observador entendiera que estaba listo para responder a la más mínima provocación. A su lado, el anciano navajo permanecía sentado, sus manos reposando sobre el manto, los ojos fijos en un punto de la mesa, como si estuviera esperando que las palabras llegaran a él para decidir si valía la pena responderlas. Todos sabemos por qué estamos aquí, comenzó Caleb, su voz más baja de lo habitual, como si el mero hecho de pronunciar el motivo fuera peligroso. No se trata solo de la muchacha, aunque ella sea el centro de esta disputa. Se trata de la seguridad de la aldea y de lo que estamos dispuestos a arriesgar para conservarla. Ashki no esperó a que la tensión se disipara. No os confundáis, interrumpió, su voz proyectándose con claridad. Es ella. No es ella la que pone en riesgo vuestra seguridad. Son las mentiras y los pactos rotos que habéis guardado como si fueran parte de vuestra tierra. El herrero golpeó la mesa con el puño, haciendo vibrar los vasos de barro. Tus palabras son veneno, espetó. Tú y los tuyos habéis atacado nuestras caravanas, arrebatado ganado y quemado campos. ¿Vienes aquí a hablar de pactos rotos? Ashki lo miró con calma, pero no con sumisión. Cuando un hombre roba para alimentar a los suyos, no es robo, es supervivencia. Cuando un líder entrega a un inocente para cubrir un acuerdo con extranjeros, eso sí es traición. María sintió que esa última frase golpeaba como una piedra arrojada a un lago tranquilo. Las ondas invisibles se propagaron por la sala, y de inmediato comprendió que aquello no era una acusación al aire. El anciano navajo levantó la cabeza, clavando su mirada de ámbar en Caleb. Ashki fue entregado, dijo con voz pausada, pero cada sílaba cargada de significado, no a cambio de paz, sino a cambio de promesas sobre un territorio que nunca les perteneció.
El murmullo se elevó entre los presentes, una mezcla de sorpresa, indignación y, en algunos casos, la incomodidad de quien escucha una verdad que preferiría no admitir. Caleb permaneció en silencio durante unos segundos que parecieron eternos, y luego habló con una calma forzada. No fue una entrega, murmuró. Fue una solución para evitar un mal mayor. Un mal mayor para ti, quizá, replicó Ashki, acercándose un paso hacia la mesa, pero no para los que viven y mueren en las tierras que ambicionas. La viuda miró a María de reojo, como si quisiera advertirle que guardara silencio, pero la joven apenas la percibió. Su mente trabajaba con rapidez, encajando piezas sueltas. Los días de tensión antes de encontrar a Ashki, las conversaciones interrumpidas cuando ella entraba a una habitación, las miradas esquivas de algunos hombres de la aldea. Había un patrón, y ahora ese patrón empezaba a tomar forma, aunque no de la manera que hubiera deseado. Entonces, ¿quieres que creamos que todo esto es por tierras?, preguntó el herrero con un tono de incredulidad forzada. No quiero que lo creáis, respondió Ashki. Quiero que lo recordéis, porque lo sabéis, y si lo olvidasteis, que lo oigáis ahora, en la voz de quien estuvo a punto de morir por vuestras decisiones. El anciano navajo inclinó la cabeza hacia María. Ella no puede quedarse aquí, dijo con un tono que no admitía discusión. No porque no sea capaz de sobrevivir, sino porque ya está marcada. Su vida será moneda de cambio una y otra vez si sigue bajo estas leyes. Nadie habló durante largos segundos. El calor en la sala parecía más espeso, y fuera, los cascos de los caballos y el sonido de los tambores comenzaban a resonar suavemente, como un recordatorio constante de que el tiempo para decidir se agotaba. El silencio que se había instalado en la sala comunal era tan espeso que incluso el crujido lento de la madera del techo parecía un sonido impertinente, como si interrumpiera un instante sagrado de decisión. Caleb, que había permanecido inclinado hacia adelante, con los codos apoyados sobre la mesa y las manos entrelazadas, levantó la cabeza con una lentitud calculada, como si quisiera que todos comprendieran que lo que iba a decir no era fruto de la improvisación, sino de un razonamiento meditado, aunque la verdad fuera que estaba creando su estrategia en ese mismo instante. Si no podemos resolver esto con palabras, dijo finalmente, su voz grave y profunda, pero sin levantarla, y si nuestras leyes no son aceptadas por ellos, ni las suyas por nosotros, entonces propongo que dejemos que la decisión se tome en un terreno que ambas partes respeten, la fuerza y el honor. Sus palabras provocaron un murmullo inmediato entre los presentes. Algunos aldeanos asintieron, como si el concepto de una prueba física les resultara más comprensible y aceptable que el laberinto de acusaciones y verdades ocultas que llenaba la sala. Otros, sin embargo, fruncieron el ceño, conscientes de que cualquier enfrentamiento con la tribu podía convertirse en una chispa que incendiara todo. Habla claro. Caleb pidió el herrero, que parecía ya impaciente. ¿Qué propones exactamente? Caleb apoyó ambas manos sobre la mesa, inclinándose hacia adelante para que su presencia se impusiera sobre todos. Un duelo, un enfrentamiento justo, en campo abierto, bajo la mirada de todos. Un hombre de nuestra aldea contra un guerrero navajo. Si gana nuestro representante, la muchacha se queda. Si gana el suyo, se irá con ellos. El anciano navajo lo observó con una calma impenetrable, como si ya supiera que detrás de esa propuesta había algo más que una simple solución justa. Sus ojos se deslizaron hacia Ashki, buscando quizá medir si el joven aceptaría o si vería la trampa oculta. Ashki no esperó la invitación formal. Dio un paso adelante, sus botas resonando en el suelo de madera, y su voz, cuando habló, estaba tan cargada de determinación que pareció empujar el aire hacia atrás. «Acepto». La rapidez con la que pronunció esas dos sílabas provocó un cambio inmediato en el ambiente. Algunos aldeanos se tensaron, otros se miraron entre sí con una mezcla de inquietud y expectativa. María sintió que el peso de esa palabra se le asentaba en el estómago como una piedra.
Ashki, susurró, pero él no la miró. Sus ojos estaban fijos en Caleb, como si estuviera leyendo en su rostro las verdaderas motivaciones detrás del duelo. El anciano navajo, sin embargo, no se dejó arrastrar por el entusiasmo. ¿Quién será vuestro representante?, preguntó, con una voz suave que obligó a todos a callar. Caleb se recostó en su silla, y la sombra de una sonrisa, casi imperceptible, cruzó sus labios. Héctor Ramírez anunció, y el nombre cayó como una piedra en un estanque. Hubo un murmullo breve y denso entre los aldeanos. Héctor no era un hombre común, era un cazador experimentado, conocido no solo por su habilidad con el cuchillo y el rifle, sino por la frialdad con la que ejecutaba cualquier tarea que le fuera encomendada. Su sola presencia en una disputa significaba que no habría concesiones, que todo terminaría de forma definitiva. Los ojos de María se abrieron con sorpresa y miedo. Recordaba a Héctor no como un protector de la aldea, sino como un hombre cuya mirada se clavaba en las personas como si estuviera evaluando su precio o su utilidad. Había oído historias sobre él, sobre trabajos que hacía fuera del asentamiento, siempre discretos, siempre violentos, y aunque no podía probarlo, una parte de ella intuía que Héctor estaba conectado, de alguna forma, con la trampa que había llevado a la captura de Ashki en la llanura. Mañana, al amanecer, continuó Caleb, en el círculo de piedra junto al río seco. Allí, bajo el cielo y ante la mirada de todos, se decidirá el destino de esta disputa. Ashki asintió una sola vez, sin apartar la vista del anciano colono, y luego se volvió hacia su gente. Los guerreros intercambiaron miradas rápidas, y uno de ellos, un hombre alto con un tatuaje en espiral sobre el cuello, sonrió apenas, como si el desafío no fuera una amenaza, sino una oportunidad. María, en cambio, sintió que el mundo se le estrechaba, que el tiempo hasta el amanecer sería una prisión invisible, donde cada minuto estaría marcado por la creciente certeza de que aquel duelo no sería limpio, que habría trampas, y que la derrota no solo significaría perderla a ella, sino abrir una puerta a un conflicto que podría arrasar con todo. Fuera, el viento comenzó a levantar polvo en remolinos lentos, y aunque el sol estaba alto, el aire traía consigo un presagio extraño, como si el día siguiente ya estuviera escrito en la arena, y no hubiera forma de borrarlo. El amanecer llegó sin la calma habitual con la que el sol solía asomarse sobre el desierto de San Miguel. No hubo ese momento sereno en que el cielo se tiñe lentamente de colores suaves. En cambio, fue como si el día se hubiera encendido de golpe, derramando una luz dura que hacía arder la arena, y resaltaba cada sombra con un filo cortante. Desde antes de que la primera claridad rompiera la noche, la aldea estaba en movimiento, pasos apresurados, murmullos nerviosos, el sonido de armas preparándose, el crujir de madera y cuero al ajustarse arcos y correas. El círculo de piedra junto al cauce seco del río se había convertido en el centro del mundo. Era un lugar antiguo, formado por piedras grandes y oscuras, dispuestas en un anillo que nadie recordaba quién había colocado, pero que siempre se había usado para resolver disputas en las que la palabra ya no bastaba. Allí, bajo un cielo inmenso, se reunía ahora cada hombre, mujer y niño del asentamiento, mezclados con la figura imponente de la tribu navajo, cuyos guerreros se desplegaban en semicírculo, sus lanzas apuntando hacia el suelo, pero sus miradas fijas y duras, como si cada una fuera un arma más. El ambiente era un tejido denso de respiraciones contenidas, de miradas rápidas y gestos nerviosos, de un calor que no provenía solo del sol, sino del peso invisible de lo que estaba a punto de suceder. Se hablaba poco, y cuando alguien lo hacía en susurros, como si alzar demasiado la voz pudiera romper el frágil equilibrio y precipitar el caos. María estaba en un punto intermedio, demasiado cerca para sentirse segura, pero incapaz de apartarse. La viuda que le había dado trabajo permanecía a su lado, con el rostro rígido y las manos apretadas contra el pecho, mientras en su mirada se leía una mezcla de miedo y resignación.
María buscó con la vista a Ashki y lo encontró en el borde del círculo, de pie, el torso erguido, la mirada fija en Héctor Ramírez, que ya lo esperaba en el lado opuesto, con las piernas abiertas y los hombros sueltos, como un cazador midiendo la distancia antes del disparo. Héctor vestía un pantalón de cuero curtido y una camisa sin mangas que dejaba al descubierto unos brazos marcados por cicatrices antiguas. En la mano derecha sostenía un cuchillo largo, cuya hoja reflejaba destellos fríos cada vez que giraba la muñeca con un movimiento lento, casi perezoso, como si quisiera recordar a todos que no necesitaba prisa para ganar. Su sonrisa era una línea apenas visible, pero en ella había más amenaza que en cualquier gesto abiertamente hostil. Ashki, en cambio, no llevaba armas visibles, solo un cinturón de cuero del que colgaba una bolsa pequeña, y su expresión era la de quien confía más en su cuerpo y en su experiencia que en el filo de una hoja. Caminó hacia el centro del círculo con un paso firme, sin apartar la vista de su oponente, y cuando se detuvo, el aire pareció detenerse con él. Fue entonces cuando María vio algo que le hizo apretar los labios. En el lado de Héctor, detrás de una de las piedras más grandes, había dos hombres del asentamiento agazapados, con las manos en posición de agarrar algo, quizá armas ocultas, o algún otro tipo de recurso. No hablaban, pero sus gestos rápidos y tensos eran los de quienes no estaban allí como simples espectadores. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ese duelo, que se había proclamado como un acto de honor, estaba a punto de convertirse en una trampa disfrazada de justicia. El anciano Caleb, desde un punto elevado de la formación, levantó la mano para llamar la atención de todos. Su voz, aunque no fuerte, llegó clara gracias al silencio absoluto que dominaba el lugar. Este es un enfrentamiento pactado, declaró. No habrá intervención de ningún lado. No habrá treguas ni segundas oportunidades. El que caiga primero decidirá el destino de la muchacha. Ashki y Héctor se miraron con una intensidad que parecía acortar la distancia entre ellos, como si el resto del mundo se hubiera desvanecido, y solo quedara ese punto en el que sus miradas se encontraban. El calor del sol comenzaba a subir, y el aire ondulaba sobre la arena, distorsionando las figuras y haciendo que todo pareciera moverse como en un sueño peligroso. ¿Listo para morir, indio?, escupió Héctor, su voz impregnada de un desprecio tan antiguo como aprendido. Ashki no respondió, solo dio un paso más hacia el centro, inclinó levemente la cabeza y dejó que la calma que lo envolvía hablara por él. Era la calma de quien sabe que la violencia es inevitable, pero que ha aprendido a usarla como un arma más, no como un impulso. María sintió que su respiración se aceleraba. Sus manos buscaban algo a lo que aferrarse y no lo encontraban. El círculo estaba cerrado, el sol estaba alto, y la primera gota de sudor le corrió por la frente, antes de que siquiera sonara la señal. Y cuando el anciano levantó el brazo para dar inicio al duelo, la tensión se volvió insoportable, como si todo el aire del desierto se hubiera concentrado en ese pequeño anillo de piedra, esperando el primer movimiento para explotar. El brazo del anciano cayó como una guillotina invisible, y en el mismo instante en que la señal fue dada, Héctor avanzó con un ímpetu feroz, la hoja de su cuchillo, describiendo un arco plateado que buscaba el cuello de Ashki. El joven navajo se inclinó hacia atrás en un movimiento fluido, sintiendo el filo rozar el aire a centímetros de su piel, y rodó hacia un costado, levantando una nube de polvo que le ocultó momentáneamente de su oponente. Héctor giró con rapidez, golpeando con el pie para apartar la arena, pero Ashki ya estaba sobre él, lanzando un ataque rápido con el hombro que lo hizo retroceder 2 pasos. No había armas en sus manos, pero cada golpe, cada bloqueo, estaba cargado de una precisión letal, como si conociera de antemano el siguiente movimiento de su rival. La multitud guardaba un silencio absoluto, interrumpido solo por el choque de cuerpos, el jadeo contenido y el crujir seco de las piedras bajo los pies de los combatientes.
María no podía apartar la vista. Su corazón golpeaba contra las costillas con una fuerza dolorosa. Y cada vez que Héctor levantaba el cuchillo, sentía que una parte de ella se detenía en espera del desenlace. En un momento, Héctor lanzó una estocada baja, apuntando al abdomen. Ashki la esquivó por un margen mínimo, giró sobre sí mismo, y aprovechando la inercia, atrapó la muñeca armada de su rival, retorciéndola hasta que el cuchillo cayó al suelo con un sonido seco. Hubo un murmullo en la multitud, pero no fue de alivio. Los dos hombres que María había visto escondidos detrás de la piedra se movieron en ese preciso instante. El primero lanzó un objeto que brilló brevemente al girar en el aire. El segundo comenzó a desenfundar un arma corta. María no pensó. Empujó a la viuda que tenía al lado. Abrió paso entre los cuerpos y gritó con todas sus fuerzas: «Ashki, cuidado». El joven se giró lo justo para ver el destello metálico, y su mano libre interceptó el proyectil en el aire, atrapándolo con una destreza que arrancó un jadeo de incredulidad entre los presentes. Era un cuchillo pequeño, pero con una hoja ancha, diseñada no para herir de lejos, sino para matar con un solo impacto. El anciano navajo se levantó de golpe. Su voz tronó con una autoridad que rompió cualquier intento de disimulo. Este duelo estaba pactado sin trampas, pero ya era tarde. Héctor, aprovechando la distracción, había recuperado su cuchillo y arremetía de nuevo. Esta vez, sin embargo, Ashki no retrocedió. Bloqueó el ataque con el antebrazo, soportando el corte que le abrió una línea roja en la piel, y con la otra mano golpeó con fuerza el rostro de su oponente. El impacto resonó en el círculo como un latigazo, y Héctor cayó de rodillas, aturdido, con la respiración rota. Ashki lo sujetó por el cuello, no con ira, sino con una fuerza fría, controlada, y levantó la vista hacia Caleb. Este hombre dijo, su voz grave y clara fue quien me entregó, y quien intentó matarme hoy de nuevo. No solo es un traidor a los míos, también lo es a los suyos. El murmullo creció, ya sin control, mezclando voces indignadas, acusaciones y exclamaciones de sorpresa. María sintió que algo más, algo oculto, estaba a punto de salir a la luz, y sus sospechas se confirmaron cuando Ashki añadió, sin soltar a Héctor: «Y él sabe quién mató a la mujer que me llevó atado a la llanura, la misma mujer que te entregó a este pueblo, María». El mundo pareció detenerse. María sintió que el aire le faltaba, que las palabras caían sobre ella como piedras. Los recuerdos volvieron de golpe, el rostro difuso de aquella mujer, sus manos cálidas, el amuleto que había visto días antes. Todo encajaba, pero de una forma dolorosa y definitiva. Héctor, acorralado, sonrió con un rastro de sangre en los labios. «Sí, lo sé, y no me arrepiento». Ese fue el último hilo que rompió el control de Ashki. Con un movimiento rápido lo derribó por completo, dejándolo inconsciente sobre la arena. El anciano navajo entró al círculo, tomó el amuleto de su cuello y lo colocó en las manos de María, cerrándolas con firmeza sobre él. «Eres de nuestra sangre», dijo, «y hoy, tu destino vuelve a casa». María, con el amuleto apretado contra el pecho y las lágrimas ardiendo en los ojos, miró por última vez la aldea que había sido su único hogar, consciente de que ya no lo era. Caminó junto a Ashki hacia la formación de guerreros, mientras detrás de ellos, la plaza se convertía en un mar de voces divididas, y delante, el horizonte abierto se extendía como una promesa y como un desafío. Ese día, bajo un sol implacable, comprendió que ayudar a un hombre en la llanura había sido solo el inicio de una historia que, para bien o para mal, la uniría para siempre a la tribu que ahora la reclamaba como suya. Ashki y Héctor se enfrentaron bajo el sol del desierto. Golpes rápidos, miradas fijas, y una trampa que casi cuesta la vida al navajo. María gritó a tiempo. Ashki evitó el ataque y derribó a Héctor, revelando que él había tendido la emboscada y que conocía la verdad sobre la mujer que la había traído al pueblo. El anciano le puso el amuleto en las manos.
eres de nuestra sangre. Y así María dejó atrás la aldea para unirse a la tribu que ahora reclamaba su destino. Si esta historia dejó una huella en tu alma, regálanos un me gusta. Escribe en los comentarios la palabra amor para que sepamos que llegaste hasta el final. Comparte este viaje con alguien que crea en las segundas oportunidades. Y suscríbete al canal para más historias que curan, inspiran y transforman.